¿Cómo andan? Hay algo que está pasando en la Argentina. Era que todos somos reyes y reinas en esta Argentina que llevamos adelante y no nos habían avisado. Todos somos descendientes de los Borgones, de esa reyes católicos de España. Pero bueno, también la realidad nos golpea y es interesante porque vamos a ver acá unos datos que no dan los cucas, que no dan ninguna noticia, sino el propio querido amigo nuestro Ensobrado Viale. Miren lo que nos decía. Hay una situación de la industria muy compleja que excede al tema FATE. Lo excede. Mirá, despidos. FATE, Whirlpool, mirá, 200, 100, Newsan, Vulcalar, Magnera, 50, Luxo, Color Living. Es un dato para ver esto, ¿no? Essen, que es una metalúrgica. Después tenés suspensiones, Mondeles, 2300, Asindar. Bueno, cuidado. Bueno, ¿vieron? Lo está diciendo él directamente, ¿no? Cierres, suspensiones, despidos, fábricas que bajan sus persianas y van teniendo algunas problemáticas y el gobierno nos vendía modernización, nos quería hablar de esta eficiencia y eficacia que tiene la mano invisible del mercado sobre todas las situaciones y las posibles políticas públicas. Te quieren hablar de futuro, pero bueno, ¿no? Obviamente cada vez es más oscuro, es más incierto. Es donde el trabajo ya claramente no es un derecho, sino que pasa a ser un privilegio de algunos que pueden estar dentro del sistema, que pueden estar vinculados justamente a el trabajo formalizado. Entonces, cuando las industrias cierran, cuando hablamos de cierres de comercio, de caída del consumo, se empieza a romper esta comunidad, se empiezan a romper familias, se rompen los proyectos de vida. Y no aparece ningún Excel, ningunas cuentas, no hay ningún indicador que pueda empezar a medir esa felicidad, esa situación de vida de los argentinos y no aparece obviamente ningún discurso oficial, claramente. Y aparte, en medio de todo esto, nos empiezan a generar algunas situaciones donde hasta ellos mismos van demostrando lo que nosotros acá veníamos denunciando hace rato, de lo que pasó en la reforma de la ley de trabajo, y la vamos a ver a nuestra senadora nacional, donde obviamente ante confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Claramente mostrando y diciendo la estrategia del gobierno para sancionar la ley y todas esas cosas que estuvieron pasando. Mira, escuchémosla. Eso quizás fue el problema de redacción que tuvo el artículo, que se siguió con el artículo de la ley de contrato de trabajo. Problema de redacción y alguna explicación que dieron por allí del gobierno bastante particular, ¿no? Bueno, puede ser, pero digamos, fue un tema, a ver, esa ley fue entre el equipo nuestro del Senado y Legal y Técnica, fue, no sé, 20 llamadas por día. Puede ser que Legal y Técnica... conversar entre todos, básicamente. Puede ser que Legal y Técnica haya dicho esto no, y el equipo que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo, había que ser muy cuidadoso, porque eran pedidas por distintos senadores, distintos sectores. Entonces puede ser que haya habido, que en este artículo hayan dicho no se metan ahí, bueno, y el equipo siguió para adelante, es decir, nosotros nos hacemos cargo. Igual, a ver, de alguna manera me parece que blindó otros cambios que estaban tambaleando en diputados. Cefal.
No hay mal que por bien no venga. Sí, del fondo, Lo decís por el FAL, por ejemplo. Por Sí, el Fondo claro, de el FAL Asistencia. estaba apuntado. No Estaba quiero el ser FAL y estaban las cuentas sueldos Sí. para la billetera. También. Te lo dice con sorna, ¿no? Ahí demostraron claramente que incorporaron el artículo 44 adrede, a propósito, como hacen todo, ¿no? Para que después estuviéramos todos súper enojados hablando de eso que claramente atentaba contra derechos básicos en esta ley que ellos la llaman de modernización laboral, pero que se acerca más a una ley de vasallaje y servidumbre, ¿no? Pero, en definitiva, para que se diera esa discusión y no tener que discutir que los fondos de retiro y las posibles indemnizaciones, en vez de estar pagándola el privado o las grandes empresas, se la van a sacar a ANSES. O sea, se la van a sacar a otros trabajadores que aportaron su fuerza laboral, que durante muchísimos años estuvieron vinculados al mundo del trabajo, al sacrificio, y ahora van a ir a financiar las redistribuciones, las reconfiguraciones de las empresas que estén despidiendo gente, ¿no? Lo van a financiar con los seguros de ANSES, con lo cual no hay plata para los jubilados, pero una vez más, como claramente hicieron todos los gobiernos y sobre todo los que ellos venían a combatir y dijeron nunca más, los cucas, los kirchneristas, que metían la mano en la caja de ANSES y le robaban la plata a todos los argentinos, bueno, una vez más, metieron la mano en la caja de ANSES porque otra cosa no saben hacer y empiezan a dar esta batalla donde, como decía Ensobrado Viale, cada vez la economía real está cada vez peor, donde la inflación no es la esperada y no solo no baja, sino que cada vez aumenta un poquito más, sobre todo en los servicios que utilizamos cotidianamente, y a todos obviamente nos es cada vez más complejo llevar a fin de mes y no necesitamos ningún indicador ni ninguna encuesta que nos lo demuestre, sino simplemente vivir en esta Argentina. Y en esa situación de rechazo, eso también empieza a generar una situación psicológica, un impacto, una expectativa de vida cada vez más compleja en todos nosotros y obviamente eso lleva en la masa de personas que están no solo trabajando, sino también buscando trabajo. Y podemos ver, vamos a ver acá, este dato que es la remuneración pretendida. O sea que fue bajando esa remuneración, esa expectativa de lo que uno espera, no solo cuando va a ganar, está casi 2% abajo de lo que era antes y va perdiendo esa remuneración pretendida que hoy está cerca del 1.700.000, ¿no? Y fue por ahí aumentando, pero es real que fue aumentando un 2,9%. Es decir, que estuvo por debajo del crecimiento de la inflación. Ese crecimiento se dio, o esa remuneración pretendida, creció un 23,15% anual, mientras que la inflación fue del 32,4%. O sea que no solo están tratando de, obviamente, sacar en el día de el viernes la ley express de modernización de la servidumbre y el vasallaje en la Argentina, sino que ya psicológicamente todos nosotros estamos esperando una remuneración pretendida por debajo del proceso inflacionario, porque entendemos que el trabajo no es un derecho sino un privilegio y nos aferramos a esa situación de trabajo lo más que se pueda, porque claramente hay un Estado que no solo no nos defiende, sino que trata de precarizarnos cada vez más en una lógica de que la vida o las expectativas que tengamos a futuro sean cada vez peores. Pero quédate tranquilo y sabé que todo eso que hoy estás resignando vos es mucho menos que lo que resignaron los reyes de los países que quieran
de la antigua vida de la humanidad, porque como nos decía acá el ex presidente Ojitos de Cielo, ahora estamos mucho mejor que antes, o sea que nosotros estamos mucho mejor que esos Borgones, como yo decía, o los Medici, para los que como dicen ahí en el chat, son más cercanos a las descendencias italianas, o los Hamburgo, o cualquiera. Quédate tranquilo, que todos los pobres estamos mejor que todos ellos. Mira lo que nos dice este. El mundo está cada día mejor. Y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública, o sea, en los lugares de donde las cosas funcionan, ¿no? Digo, ¿y por qué? Porque sabe todo lo que le falta tener. Y eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener, ¿no? Y no somos muy objetivos los seres humanos. Siempre creemos que nos corresponde más y que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos. El mundo está... Es así, ¿vieron? En esta afán de defensa de la capacidad de la ilustración, no te generan solo un ajuste económico, sino que es un ajuste psicológico, ¿no? Es una destrucción de la autoestima colectiva, de lo que queremos construir como sociedad. Es un discurso totalmente perverso de la antigüedad. Me parece que obviamente podemos ver el meme de cuáles eran, por ejemplo, las módicas viviendas que tenían todos estos actores, que obviamente ni comparación con el monoambiente que vos podés alquilarte en cualquier lado, o la casa de los barrios de emergencia que podemos encontrar en el conurbano bonaerense o en la capital federal, ¿no? ¿Quién quisiera vivir en estos lugares si ahí tenías vista el riachuelo, como pasa mucho, ¿no? Entonces, me parece que hablar de esta forma, con esta liviandad, y con otro punto claramente muy importante, donde él decía la capacidad de acceso a la salud, la capacidad de acceso a la educación, obviamente que son grandes conquistas que nos trajo la ilustración, la modernidad, pero todo eso fue en una construcción colectiva, en un estado de bienestar que permite que esos derechos y el acceso a esa salud, a esa educación, a esa construcción de conocimiento colectivo exista. Pero atrás de ese discurso vienen y te meten la motosierra, te dicen que van a desfinanciar las universidades, la educación, la salud, que el futuro jubilatorio te lo vas a tener que garantizar vos como puedas. Entonces hay una total perversidad en la construcción de ese relato. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos, no? Donde ya el trabajo no equivale a dignidad, sino simplemente a supervivencia y a tratar de resignar toda mi vida en pos de seguir con lo elemental, lo de subsistencia, no de para poder tener acceso a todas esas cosas que me dicen, y es el mercado hoy el que me va a dar algún tipo de permiso de acceso o de exclusión. Entonces lo que está en juego no es ni una ley ni un discurso, ¿no? Es el valor del trabajo, es la dignidad de las personas, es el futuro de todos nosotros. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo. ¿Cómo andan?